Ya, hoy vamos a hablar de mecanismos combinados de transferencia de calor. ¿Ya? Mecanismos combinados. Lo último que vimos fue radiación, ¿se acuerdan? Antes del receso. Y ahora vamos a ver mecanismos combinados. Ya. ¿En qué se basa esto? Cuando vimos radiación, ahí también les mencioné que en muchas aplicaciones, ¿ya? La transmisión de calor por convección y por conducción, y también radiación, no lo dice ahí, puede ocurrir simultáneamente, ¿ya? Entonces nosotros los vemos por separado a la hora de enseñar la teoría, pero después hay que combinarlos porque eso es lo que se ve en la realidad, ¿ya? Entonces, aquí en la figura, en un esquema, vamos a ver, ¿ya? Un ejemplo de este tipo. Es una tubería, ¿ya? Y la transmisión de calor en una tubería que lleva un fluido a una temperatura superior a los alrededores en el exterior de la tubería, que es como lo que hemos visto en las clases. Entonces, aquí tenemos como el esquema solamente para que vean las diferentes temperaturas, ¿ya? Y cómo va el perfil de temperatura. Primero vamos a tener que se transfiere calor desde el fluido que va por dentro de la tubería, mediante convección, hasta la superficie interna de la tubería. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí un fluido y va a transmitir calor por convección. Después tenemos la conducción a través de la pared misma, ¿ya? Y luego tenemos la otra convección, convección externa, desde la pared externa hacia el medio que está circundante, que puede ser otro fluido, puede ser aire, ¿ya? Y aquí tenemos el perfil, ¿ya? De cómo va cambiando desde el interior de la tubería hacia el exterior de la tubería, ¿ya? En este caso, se dan cuenta, tenemos una sola capa de material, ¿ya? Pero es para que vean desde lo más simple hasta lo más complejo, porque aquí después, en vez de una sola capa, podemos tener varias, ¿ya? Acuérdense que las tuberías también se aíslan, o puede ser paredes que estén en serie, como lo que vimos en clase, ¿ya? ¿No hay duda hasta aquí? Cualquier duda, me avisan nomás. Entonces, ¿cómo esto lo vamos a trabajar matemáticamente? Viendo las resistencias en serie, ya usando esa metodología. ¿Qué vamos a tener entonces? El flujo de calor va a ser la diferencia de las temperaturas. Bueno, aquí se llamó T sub I a la temperatura interna del fluido y T infinito a la del fluido que está afuera. Pero acuérdense que esto es una forma de notación. Le podemos poner T1, T2, T3, T4, como quiera. ¿Ya? Y entonces este flujo de calor va a ser igual al delta T, Ti menos T infinito, el total, partido por la sumatoria de la resistencia. ¿Ya? Y acuérdense que este RT es la combinación de todas las resistencias que hay. ¿Ya? Toma en cuenta la convección interna, la conducción y la convección externa. Entonces vamos a tener que esa sumatoria va a ser la resistencia de la convección interna más la de la conducción más la de la convección externa. ¿Ya? Entonces se suman esa resistencia. Y aquí está cómo se calcula cada resistencia, que es lo que vimos en clase. La interna va a ser 1 partido por el coeficiente de transferencia de calor convectivo por el área interna. La conducción, acuérdense que es el logaritmo natural del cociente de los radios, ¿ya? Partido por 2πkL. El K, la conductividad del material. Y la convección externa se escribe igual que la interna, si se dan cuenta, pero ahora hay que tomar en cuenta el coeficiente de transferencia de calor externo y el área externa. ¿Ya? Si yo sustituyo todas esas resistencias en la ecuación, me va a quedar de esta forma. Me va a quedar que el flujo de calor es Ti menos T infinito y partido por toda la sumatoria de la resistencia. En este caso tenemos 2 de convección y 1 de conducción. ¿Ya? Entonces, esto es posible escribirlo también de esta forma, donde yo voy a tener un coeficiente global de transferencia de calor. En este caso, lo tengo escrito basado en el área interna, por eso le pongo U sub I. Eso hay que especificarlo, porque el área interna y la externa son distintos. Entonces, cuando ustedes calculen el coeficiente global, tienen que especificar si lo están calculando en base al área interna o al área externa o al área que sea que estén calculando, quiero decir, ¿ya? Pero sí especificarlo porque es distinto, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? SU, ¿ya? Yo puedo reescribir esta ecuación de esta forma. SU, que está en el numerador, puede bajar al denominador del denominador,
¿ya? Es lo mismo que este arriba, igual que el azul. Entonces, a partir de esta ecuación y de la anterior que tenía, voy a tener, la anterior que tenía, que es esta, voy a tener que llego a esto. Entonces voy a tener que 1 partido por el coeficiente global por el área interna va a ser igual a las resistencias, ¿ya? Importante especificar que acá estoy me refiriendo a la parte interna y aquí me estoy refiriendo a la parte externa, ¿ya? Pero el coeficiente global, en este caso, está calculado tomando el área interna, ¿ya? También yo puedo expresarlo y calcularlo en base al área externa. Solamente tengo que tomar como referencia el área externa, que le habíamos llamado a sub 0, y por tanto es U sub 0, ¿ya? Y en este caso, la ecuación, esta ecuación que se llama ecuación de diseño, o ecuación global de transferencia de calor, se modifica a esta forma, ¿ya? Entonces, solamente hay que tener claro en base a qué estoy calculando y indicarlo para que uno sepa en qué se va a basar, ¿ya? Entonces, esta combinación de mecanismos se puede presentar en muchas aplicaciones, chicos, en cámaras de refrigeración, en intercambiadores de calor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en los hornos, etcétera, ¿ya? Y, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Que el flujo de calor entonces va a ser la diferencia de las temperaturas partido por la sumatoria de las resistencias, dependiendo de cuántas resistencias haya, ¿ya? También podemos tener la conducción más convección, radiación, ¿ya? Una combinación de la convección con la radiación. Veamos algunos ejemplos. Primer caso, por ejemplo, el funcionamiento en una marmita. Ya ustedes saben la marmita, de hecho en la planta piloto hay marmita, ¿ya? Que se sirve para calentar diversa cantidad de fluidos, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener, es un equipo, al final, es un equipo metálico, ¿ya? Por donde va a circular vapor, que es el que va a calentar el fluido. Supongamos que es el agua, ¿ya? O una solución. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el fluido, ¿ya? Que está calentando. Vamos a tener el sólido, que es el material como tal, y el fluido que se va a calentar, ¿ya? Esto podría ser, por ejemplo, vapor, como el fluido de calentamiento, el acero inoxidable, el material del equipo, y el agua o solución, que es el fluido que se va a calentar. Si yo realizo el balance de energía entre el vapor, ¿ya? Y el agua o solución, me va a quedar lo siguiente. El flujo de calor es la diferencia de temperatura entre el vapor y el agua, los dos fluidos, y abajo las resistencias. Tengo 3. Tengo la del vapor como fluido de calentamiento, convección, tengo la conducción a través del acero, y tengo la convección por el agua, que es el otro fluido. Ojo, cada uno con el área por donde fluye, ¿ya? ¿Alguna duda o está bien? Está ok, hasta acá. ¿Ok? ¿Alguna duda? Está ok, yo creo, profe. ¿Sí? Sí, Ya. o sea, yo la voy a ver de nuevo después de la clase. Sí, obvio. No, no, no. Sí, esto, sí, Para ver obvio eso que de la ecuación y todo eso. sí, por supuesto. Tienen que, además que esto, tienen que relacionarlo con lo que hemos visto en las clases. Entonces tienen que tener todos los PPT para que vayan relacionando. Pero si lo van entendiendo, es un gran paso. Ya, y después les toca relacionar, y ahí cualquier duda me preguntan a mí, bueno, o a la Ángela, pero ni un problema. ¿Ya? Pero si algo no les queda claro ahora, pregunten nomás. No importa que no se acuerden bien de la materia que habíamos visto, lo vamos relacionando nosotros. ¿Ya? Veamos otro caso. Ahora tenemos transferencia de calor a través de una cámara de refrigeración. Por ejemplo, podría ser algo como en el esquema, ¿ya? Aquí tenemos varias capas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un fluido que es el aire frío. Estamos viendo desde adentro hacia afuera. Aire frío. Después, sólido 1 puede ser la pared de acero inoxidable. Sólido 2 puede ser un aislante. A lo mejor esta cámara de refrigeración tiene varias capas de aislante. Estamos suponiendo que tenga 2 capas de aislante, ¿ya? De materiales diferentes. ¿Podría ser el mismo material? Podría ser. No sabemos, pero le ponemos aislante 1 y aislante 2 por el momento. Y el fluido de afuera, que es el aire ambiente, ¿ya? Si yo planteo el balance general, total, voy a tener la diferencia de las temperaturas entre el interior y el exterior, ¿ya?
y partido por toda la resistencia. ¿Qué tengo adentro? Tengo un H interno total. ¿Por qué le llamo H total interno? Porque puede que tenga, aparte de la convección, que tenga que ocupar la radiación. ¿Ya? Obviamente eso les van a tener que dar datos, o les van a decir considere, o desprecie, todo depende del ejercicio, o del problema que se les presente. ¿Ya? Y multiplicado por el área. Después se le suma, a esto ahora es paredes planas en serie, así que la resistencia era delta X, que es el espesor, partido por la conductividad por el área. Y tengo mi pared 1, el acero, después tengo el aislante, y después puedo tener varias capas más, por eso lo pusimos en general, lo puse en general, y por eso llega hasta XN, porque no sabemos cuántas capas tiene. Y multiplicado, o sea, abajo, perdón, cada uno con su conductividad térmica y el área. Y pues, finalmente el H total externa, que también puede que sí o puede que no, también tomemos en cuenta la radiación externa. Ojo que acá en paredes planas no es lo mismo que en cilíndrica en el sentido del área. Aquí paredes planas, el área siempre es la misma, ¿ya? El área de transferencia de calor es la misma, acuérdense que es la perpendicular al flujo de calor, ¿ya? O el flujo de calor es perpendicular al área, ¿ya? Pero siempre es la misma, es distinto de cilíndrica cuando el área va variando porque el radio va variando. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Y ahora veamos un tercer ejemplo, que es las pérdidas de calor en una cañería de transporte de vapor, que eso obviamente es muy común en cualquier planta de alimentos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un transporte de vapor, por lo tanto el fluido va a ser el vapor, uno de los fluidos. Después tenemos como un sólido el acero inoxidable de la cañería como tal. Supongamos que está aislada, por ejemplo, tenemos un aislante 1 y el aire ambiente. Si yo planteo el balance, ahora en coordenada cilíndrica, voy a tener la temperatura del vapor menos la del aire, ¿ya? Viento de adentro hacia afuera, y partido por la resistencia, que es como la ecuación que vimos al principio, ¿ya? Entonces aquí sería 1 partido por el H del vapor, por su área interna, después viene la conducción de la cañería, del acero, de la tubería, después viene el aislante, ¿ya? Y después viene el área externa. Si considero radiación, tendría que considerar, en vez de un H del aire, por ejemplo, un H total, que sería la suma del coeficiente del aire más el coeficiente de la radiación. ¿Ya? Entonces todo depende de la cantidad de capas que tengo, de la cantidad de resistencias que voy a considerar, cuántos términos se van sumando acá abajo. Y esto está planteado en forma general, desde el vapor al aire, ¿ya? Pero dependiendo de qué es lo que necesite calcular, acuérdense que yo puedo expresar esta ecuación desde T1, desde T2, T2 menos aire, no sé, depende de lo que necesite, cuál va a ser las capas que voy a considerar, ¿ya? Pero esta es la general, para que tengan la idea. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo. Es un ejercicio sencillo, solamente para ver el cálculo de luz. Ya, vamos a leer. Dice, un alimento líquido es transportado a 80 grados Celsius por el interior de una tubería de 2,5 centímetros de diámetro interior. Dice ver figura, pero no hay figura porque la idea es que hagan el esquema. El coeficiente de convección del lado interior tiene un valor de 10 watts metro cuadrado grado Celsius. La tubería es de acero, así que tiene una conductividad térmica de 43 watts metro grado Celsius y tiene 0,5 centímetros de espesor. Y el ambiente exterior está a 20 grados. Y además el coeficiente de convección de ese lado tiene un valor de 100 watts metro cuadrado grado Celsius. Calcular el valor del coeficiente global de transmisión de calor y las pérdidas en un tramo de 1 metro de tubería. ¿Ya? Entonces, unos minutitos para que hagan el esquema y lo hacemos. Y los datos para que lo vayan viendo. Pongan las ecuaciones de lo que hemos visto ahora en la clase.
Ya, ¿cómo les fue? Veamos. ¿Puedo dejar de compartir para que vean la pizarra? ¿Anotaron? Para que vean la pizarra. Porque si no, no la van a ver. Ahí. Ya. Entonces. ¿Necesitan más tiempo para anotar o ya anotaron los datos? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Necesitan más tiempo o anotaron los datos? Profe, ¿podría ponerla 1 minuto otra vez? Ya, ni un problema, por eso pregunto. Ahí. No hay problema. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces, al tiro voy a dejar de compartir. Voy haciendo el esquema. Entonces. Ahí, va a variar el reflejito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Dice, un alimento líquido es transportado a 80 grados Celsius por el interior de una tubería de 2,5 centímetros de diámetro interior. Entonces, el diámetro interior, voy a poner diámetro 1, 2,5 centímetros, ¿cierto? Y la temperatura, le pueden llamar TI, T1, yo lo pongo T1, 80 grados Celsius, ¿ya? Aquí voy a tener mi R1 y voy a tener mi R2, ¿ya? Y aquí tengo temperatura 1, que es la de fluido de adentro. No se ve mucho, ¿no? Ahí. ¿Ya? Después, ¿qué más dice? La tubería es de acero, entonces tiene una conductividad térmica, entonces la conductividad térmica del acero, 43 watts, metros, grados Celsius. Y tiene 0,5 centímetros de espesor. El espesor es 0,5 centímetros. Entonces, el ambiente exterior está a 20 grados Celsius, ¿ya? Pongámosle T infinito, 20 grados Celsius. Coeficiente de convección de ese lado, o sea, el exterior, tiene 100 watts metro cuadrado grados Celsius. Ya, entonces, el H exterior, 100 watts metro cuadrado grados Celsius. Calcular el valor del coeficiente global, o sea, me están pidiendo el valor de el U, de transferencia de calor y las pérdidas en un tramo de 1 metro de tubería, o sea, también me están pidiendo las pérdidas de calor. Dice en un tramo de 1 metro de tubería, por lo tanto, el largo que estoy considerando acá es 1 metro. Solamente para el cálculo. ¿Ya? ¿Alguna duda con los datos? Veamos la ecuación. Voy a poner acá, para tener más espacio, voy a poner acá el espesor, 0,5 centímetros, voy a borrar, y el H también lo voy a borrar. Ya, ¿cuál es la ecuación entonces? Para calcular el U lo voy a expresar en función del área interna, ¿ya? Me va a quedar en la misma ecuación que está en el PPT,
Le voy a poner R2 partido por R1. Cuando se toma la conducción, ¿cierto? Por el largo, más la convección externa, H externo por área externa. Ya. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuánto es el área externa y cuánto es el área interna? Díganme ustedes. El área interna sería, ¿cómo se calcularía? Acuérdense que sería pi por diámetro 1 o diámetro interno por el L, que es lo mismo que 2pi R1 por el L. ¿Cuánto sería esa área? ¿Cuánto vale radio 1? ¿Cuánto es, pues, chicos? El radio, profe, es 1,25. ¿Pero en qué unidades? Ah, centímetros. Ya. Entonces, díganme cuánto es el área. En metros. Área en metros cuadrados. ¿Cuánto es el área en metros cuadrados? Sería 2pi por 0, ¿cierto? Porque es metro. 0,0125 metros por 1 metro. ¿Cuánto es? Ya pues, que es un cálculo muy sencillo, muy rápido. Me dio 0,078. Profe. ¿Ya? ¿En metros cuadrados? Voy a buscar la calculadora. Espera. Sí. Ya, entonces. 2. Ya, 0,0785, ¿cierto? Metros cuadrados. Y calculemos el tiro al área externa. ¿Cuánto es el área externa? Sería pi por el diámetro 2 por L, que sería 2pi R2 por L. ¿Ya? ¿Cuánto vale R2? Porque no me lo dan. Acuérdense que R2 es R1 más el espesor. Por tanto, ¿cuánto sería? Me dio lo mismo. Muy bien, María José. ¿Cuánto sería? Esto es a 0. Profe, el área de arriba es el área interna, ¿cierto? Bueno, ¿Cuál? ¿La que calculamos recién? sí,
Sí, la interna. Ahora, ya. ahora estamos buscando la externa. Sí, Ya. sí, era la Gracias. interna, era la interna. La interna se refiere acá, aquí, a esa parte, por donde va el fluido interior. Entonces ahora estamos buscando la externa, pero no me dan el R2 como dato. Lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? A partir del R1, que lo tenemos, más el espesor, que también lo tenemos. Entonces, ¿cuánto sería el R2? $0,0175 Perfecto. 0,0175. metros. Sí, metro. Entonces, el área externa, o área 2, como le quieran llamar, ¿cuánto sería? En base a eso que me dijeron. Sería 2 por 3,14 por el 0,0175 por el L, que es 1. ¿Cuánto sería? Me dio 0,109. No sé si alguien más le dio lo mismo. 2 por 3,14, 0,0. ¿Sí? 0,1099, ¿o no? Sí, sí, Y profe. eso mismo. Ya, súper. 0,1099 metros cuadrados. Ya, ¿nadie tiene duda hasta ahí? ¿Estamos todos bien? Entonces, ahora tengo que ir a mi ecuación. ¿Ya? Entonces, 1 partido, lo voy a anotar aquí arriba para tener espacio. Ya. Se borra esto. Y ahora anoto despejo nomás, po, ¿cierto? Es despejar nomás, po. Tendría 1 partido por el U sub I. Esa área interna es el área 1, ¿ya? El área interna. U sub I por el área, que dijimos que era 0,0785 metros cuadrados, igual a 1 partido por el H sub I. ¿Cuánto era? A ver, H sub I. ¿Cuánto era el H sub I? El coeficiente de convección del lado interno, 10 watts, metro cuadrado. 10 watts partido por metro cuadrado grados Celsius por el área interna, 0,0785 metros cuadrados. Más logaritmo natural. El cociente de los radios sería 0,0175 partido por R1. Ay, me perdí. Acá. 0,0125 partido por el 2pi por el K del acero, que es 43. 43 watts metro grado Celsius, por el L, que es 1 metro, más 1 partido por el H exterior, la convección exterior, es 100 watts metro cuadrado grado Celsius, por el área externa, 0,1099 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Cuánto entonces el U sub I? ¿Ya? ¿Por qué se le pone U sub I? Por lo que les explicaba en la clase. Estoy calculando ese coeficiente global en base al área interna. ¿Ya? También lo pueden hacer en base al área externa, ¿ya? Y les debería dar lo mismo, similar. ¿Cuánto les da el U sub I? Ahí les doy un poquito de tiempo para que calculen. Vamos a borrar esto de acá.
Valor y las unidades. Un valor. Un valor, chicos. ¿Cuánto les da? No, ¿y tiene valor? Ya pues, ya pues. Si no es tan complicado. ¿Quién se lanza? El valor. Voy a tener que preguntar personalmente, a uno por uno. Ya, Al tiro, profe, que se me acabó el papel, estaba buscando un cuaderno y estoy terminando de... ¿cómo se te acabó el papel? Y que estaba sin cuaderno, estaba con la pura impresión. Ya. ¿Pero y quién más, po? Si hay varios. Hoy no hemos escuchado ni a Luis, voy a decir por nombre, ni Benjamín, Daniela, Ariel. Entonces voy a tener que preguntar personalizado. Si nadie me da el valor, pues, chicos. Ya. Entonces, Luis, ¿cuánto le dio?
Lo ¿No estoy está- haciendo, profe, Lo todavía. está haciendo? Ya. Continúo la lista. ¿O alguien me va a dar el valor? ¿Qué nos puede decir Benjamín? ¿Cuánto les dio? ¿O tiene alguna duda? ¿O no está Benjamín en la clase? No está, parece. Ya. Ariel, No, profe, tampoco tengo el valor, ya. ¿Y por qué no lo tiene? porque lo estaba haciendo, pero me quedé enganchado porque tuve que ir a abrir que tocaron la puerta, entonces me quedé enganchado en eso. Ya, pero sígalo ahora. Bueno, Es que la clase tiene que tener ejercicio. Si no, no practican. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie tiene el valor? Ya. Bueno, lo terminan ustedes. Entonces, la parte B, que es el flujo de calor, ¿cómo lo van a calcular? Hay que determinar las pérdidas de calor. ¿Cómo se determinan las pérdidas de calor? Voy a tener los UI, que lo están calculando, por el área interna, porque estoy tomando USUI. Si tomo el coeficiente global en función del área externa, lo toman con el área externa. Y esto sería temperatura interna menos temperatura externa, ¿ya? Que sería como T1 menos T2. No sé si lo van a calcular ahora o lo van a dejar para después. Ustedes deciden. Yo no lo voy a hacer porque lo tienen que hacer ustedes. Entonces, voy a reemplazar los datos que tenemos, el USUI, que lo están calculando, por el área interna, que habíamos dicho, hoy lo borré, que eran 2 por 3,14, por la área interna 0,025 por un metro. El área interna que era 0,0785 metros cuadrados, por la diferencia de las temperaturas. Las temperaturas que son 80 menos 20. Ya. Y ahí despejan el valor de Q. 2 minutos más para ver si calculan, terminan el U y calculamos el Q. Profe, Dígame, que me dio algo raro, capaz que me equivoqué. ¿ya? ¿El U o qué? El B sub I. O sea, el U. El U Sí, tu I. Parece es, una B, pero es un U. ¿Cuánto te dio? hay 7,10 por 10 a la menos 3. Sí, es muy bajo. Sí. Sí, Me ahí debe haber algún equivoqué. problema. Ya, No, A mí pero, me dio otra cosa, profe. ¿cuánto te dio? Me dio 9,325. Es el valor, es el valor. Pero para los que tienen duda, consejo, calculen, o sea, no sé si lo hicieron todo metiéndolo en la calculadora o lo hicieron por parte,
yo creo que es mejor por parte, para que se aseguren, o sea, calculan esta parte de abajo, uno partido por eso, después calculan después calculan y después pasan multiplicando ese valor hacia allá. Y ojo que es 1 partido por u, a lo mejor, no será, a la chica que le dio por día la menos 3, no será que no, ¿cómo se llama esto? Es que lo puse con muchos decimales. Profe. Sí, pero no será que tienes 1 partido por u y te falta quitarle el inverso, puede ser. Puede ser. Lo voy a Mira, revisar. pero el valor es 9,32, el que me habían dicho. Lo voy a anotar acá. 9,32. 9,32. Las unidades tienen que ser las mismas del h, ¿ya? Porque contiene al coeficiente. Entonces, ojo con eso. Entonces tiene que ser watt, metro cuadrado, grado Celsius. Ese es el valor del coeficiente global de transferencia de calor con respecto a la área interna. Entonces, eso lo reemplazan acá, para calcular las pérdidas de calor. ¿Ya? 9,32. Ojo con las unidades, aquí me falta la unidad, la voy a poner. 9,32 watt partido por metro cuadrado grado Celsius. Entonces el grado Celsius se va con el grado Celsius, metro cuadrado se va con el metro cuadrado. Y ahí me va a quedar el flujo de calor en watts, que es la unidad de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el valor? El Q me dio 43,924. Sí, perfecto. 43,9, dejémoslo. Esas son las pérdidas de calor. Entonces, solamente un alcance, calculamos el coeficiente global de transferencia de calor, que es el U, que es el que contiene todas las resistencias, ¿ya? En función del área interna. También se podría haber hecho en función del área externa. Entonces, dejar aquí el área externa, este obviamente queda igual, este queda igual, y este también queda igual, ¿ya? Pero en función del área externa. Entonces, ojo con eso. Y aquí tengo que especificar que estoy calculando con función del área interna, y pongo el área interna. Si lo tomo con función del área externa, pongo el área externa acá. ¿Ya? Y esas son las pérdidas de calor. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No hay dudas? No, Ya, voy a profe. volver a compartir. Ah, dígame. No hay duda. ¿No? Ya, no hay duda. Ya. Obviamente que este ejercicio era simple, es para mostrar la ecuación de U, que tiene diferentes resistencias, ¿ya? Pero obviamente aquí se pueden preguntar diferentes cosas, preguntar un radio, se puede preguntar hasta el largo de la cañería, se puede un área, ¿ya? Los H, acuérdense que los H aquí eran datos, ¿ya? Pero por lo general esos H se calculan con correlaciones, y eso no sé si ya lo alcanzaron a ver con Ángela, o lo van a ver esta semana, no recuerdo bien. ¿Ya? Entonces, aquí eran datos, pero por lo general esos H no son datos, sino que hay que calcularlos con las correlaciones. Entonces, los procesos son más largos, ¿ya? Aquí solamente es una muestra como para que vean la ecuación cómo se aplica, ¿ya? Entonces, ¿qué corresponde ver ahora? No vamos a alcanzar por la hora porque quiero hablar lo del control, ¿ya? Pero lo que vamos a hablar en la próxima clase es de radio crítico. De hecho, lo voy a compartir porque es lo que viene ahora. Ay. Ya. Esto vamos a empezar a hablar la próxima clase, que es la importancia del aislamiento en la reducción de pérdidas de calor en equipos de proceso. Entonces vamos a determinar después un radiocrítico ya para la transferencia de calor. Por eso lo vamos a ver la próxima clase porque ahora no alcanzamos para empezar con el tema bien, no dejarlo cortado. Quiero hablarlo del control. El control no puede ser esta semana, o sea, en realidad no han dicho nada de semana de marcha blanca, porque en la programación está puesto que el control es esta semana. Entonces, pregunta, el control 1. Les voy a dar la posibilidad de que ustedes digan, ¿lo quieren hacer esta semana o lo hacemos la otra? Pero ya de la otra no puede pasar, porque no alcanzaríamos a hacer el control 2.
Yo prefiero la otra, profe. Ya, la otra semana. ¿Cuál, Perfecto. profe? ¿Sí? Ya, la otra semana. Yo el próximo martes lo quiero dejar para ejercicios y dudas, así que les doy la opción, el control que sea el miércoles o el jueves. El viernes no, porque el viernes lo voy a hacer en la clase, para allá, para que ahí veamos las dudas y todo lo que quieran. El jueves sería después de la tarde, ¿o no? Sí, sí, tenemos que escoger el horario, sí, pues tienen que escoger el horario, ponerse de acuerdo ustedes, el horario que más les convenga. No lo he hecho, así que no tengo idea de la extensión, pero es un control que no debería ser no debería ser largo, no puede ser largo, ¿ya? Profe, el jueves 28 dice, A ver, y que yo al menos tengo prueba ese día. ya, entonces no, el miércoles tendría que ser. Miércoles o martes en la tarde, porque la clase es el martes a las 8. Y ahí vamos a repasar ejercicios, vamos a ver. Profe, ¿y cuánto duraría? Igual yo siempre les doy más tiempo del que es para hacer la prueba, ¿ya? Porque para que tengan tiempo. ¿Se manda como Por mail. foto? Sí, por mail. No, no es en la plataforma, es por mail. O sea, yo les mando por mail el ejercicio y ustedes me devuelven un archivo, Ah, ya. ya sea en Word o en PDF, como quieran, como les sea más fácil a ustedes. Si escanean, igual después lo dejan en un solo archivo, en un Word o como sea. Para que si me mandan varios archivos, ahí me vuelvo loca, porque son muchas pruebas diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Y por el mail. miércoles podría ser temprano? Sí, ustedes eligen, ¿no? Si ustedes eligen la hora, ustedes pónganse de acuerdo. Yo creo que, a ver, que el control, más de una hora haciéndolo, no creo, porque la idea es que sea control nomás, que sea como para ir viendo si van entendiendo. Y sería, ojo, sería conducción, no sería esta materia, sería conducción, convección, radiación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Y bueno, se evalúa también teoría en el sentido de si están entendiendo lo que calculan, si entienden lo que es conducción, lo que es convección, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿lo dejamos para el miércoles de la otra semana? Sí. Ya voy a mandar un correo entonces. Sí, profe, yo no tengo problema. Ya, Profe, ya. Ustedes pónganse de ya, acuerdo es que en la hora que empieza. Si lo quieren en la mañana o lo quieren en la tarde. ¿Ya? Y consideren en total, ya, para que como que lo puedan mandar y eso, yo creo que más de 3 horas no. 3 horas, consideren. ¿Ya? Entonces consideren ustedes si es en la mañana o en la tarde, pero les voy a mandar un correo diciéndole, miércoles, tanto es el control, ustedes me dicen la hora. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. ¿Le Ya. podemos avisar en la otra clase la hora? Sí, por supuesto. Sí, pues pónganse de acuerdo. Profe, y una consulta, entonces hoy día parece que hay control de laboratorio, ¿o no? Me enredé al hablar. Pero de Ingedó, Sí. ya, no sé, porque el Emerson, Ah, ¿por qué? ¿Qué? pero es que salía algo así en el programa pero parece que después de la semana de receso no se pueden hacer como... Es que eso es lo que yo no sé, pero ¿qué han hablado con Emerson? No hablamos con él de eso porque solo nos dijo puede que haya control de entrada o de salida Claro, y ahí no vemos. nos dijo... Ya, ahí no lo sé porque hasta el semestre pasado corría eso de que la primera semana después del receso era marcha blanca, pero aquí no han dicho nada. Entonces yo no sé, la verdad es que no lo sé si corre o no. ya. Tienen que averiguarlo. No, pero tienen que averiguarlo y si no le tienen que explicar al Emerson. Ya. Pero el Gracias, Emerson, profe. sí, pues yo no, ahí no. Pero él tiene el laboratorio entonces. Sí. Ya, pero no se pongan nerviosos, pero ánimo, pues sí. Ah, sí, profe, es que me vacuné con la tercera 200. Ya, qué bueno. Qué bueno que ya estás con la tercera. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál te pusieron? La Pfizer.